Pero a partir de 10, según ese cómputo, no sería 11, 12, 13 necesariamente, sino que puede ser 20, 30, 40, 50 hasta que llegas a 100. Y cuando llegas a 100, ya no sería 101, 102, sino que sería 200, 300, 400. O sea que siempre aumentan los decimales, del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 400, que sería la última letra. Parecido a los números romanos también, ¿no? Parecido. Por ejemplo, el sistema jónico, que es el sistema griego antiguo, tenía ese sistema. Iba del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 900. 100, 200, 300, ¿sí? Ahora, con las letras pasa esa curiosidad. Pero hay un dato muy importante también en la mecánica del estudio de la cábala, y luego ya entraré en detalles en eso en otra clase. Y es que, por ejemplo, hay un sistema en el que se estudia con respecto de las letras hebreas la profundidad de los misterios de Dios, considerando que cada una de las letras tiene un misterio muy, muy profundo. Lo otro son, conociendo ya las letras, vamos a las palabras. Entonces, una palabra hebrea, supongamos que esta es la A. La A en sí misma tiene un significado, no para nosotros que A puede ser A de expresión o A como la primera letra, y ya está, no tiene ningún otro significado. Pero para ellos la A sí tenía un significado muy profundo. Y si tú cogías otra letra, esta letra también tiene mucho significado. Por ejemplo, la B, muy profundo, muy característica. Entonces la A, el inicio de todas las cosas, un número etérico, superfluo, pero a la vez espiritual. Y la B es el fundamento de algo, el inicio. Por eso la B significa la casa, es la base estructural. Belén, B, Lehem, empieza B con esta. Entonces coge la A y la B, y ya con la A y la B ya es una palabra en hebreo. No necesariamente una estructura larga de una definición, por ejemplo, edificio, pero él ya sería la idea de una palabra. Entonces la A y la B ya son un significado. Yo le diría, bueno, ¿y qué podría ser A y B? Precisamente pueblo, porque ya uno es unidad, dos ya suman masa. Entonces A y B. Abraham, por ejemplo, es A y después al final es M. Entonces A y M es Am, pueblo. Perdón, me equivoqué antes. A y M, sí, efectivamente, Abraham sería la A de la primera letra y la M que es la última. Y si quitamos las letras de medio y cogemos la primera y la última, tiene un significado que es pueblo. Entonces Abraham, en un sentido más oculto, significa pueblo, padre de multitudes, ¿no? Si cogemos la A y la B, el inicio y después el fundamento, y Ab en arameo significa padre, lo que quería decir antes me equivoqué. Ab es padre, ¿no? De ahí Abba. Ab es padre. Ab es en hebreo, Ab es en arameo. Sí. Dos explicaciones, no sé si me estoy haciendo entender, para que uno entienda de que todo lo que está escrito, aunque nosotros... Un rollo. ¿Me van entendiendo? Que nosotros, por ejemplo, en nuestro idioma no le damos importancia a las letras, ni a las palabras. En sí mismos solamente son letras, no tienen ningún valor, ni las letras, ni en sí mismos las palabras. O sea, para nosotros nuestro idioma sí, no sirve pero el lenguaje es el principal regalo que nos ha sido dado para conocer los misterios del universo. Nosotros no lo valoramos, simplemente nos acostumbramos a decir las cosas, a leerlas y a escribirlas, pero no nos acostumbramos a encontrar un valor en las palabras. Por ahí escuchamos que nos dicen, sí, la palabra tiene poder, pero es una forma de decir, pero no entendemos que la articulación de esos sonidos tienen un significado. En español puede tener un significado, pero lo que quiero evocar ahora es sobre el hebreo y la forma en la que desde Enoch ellos se les transmitió un lenguaje escrito para que ellos tuviesen todo a través de códigos. Esos códigos parten a partir de 22 letras. Pero independientemente, aunque solamente el hebreo tenga un significado ya de por sí, el idioma hebreo tiene un significado, cualquier idioma, cualquier palabra que tú usas, tiene un significado y trae una consecuencia también. Es una energía que siempre acompaña, ¿no? Sí. Da igual lo que digas. Sí. En cualquier Lo que idioma. pasa es que son estructuras que vienen de una raíz. Por ejemplo, toma uno el lenguaje sumerio, que son cuñas. En sí no es un lenguaje como tal, es una forma de comunicación. Tú quieres transmitir algo, pones un par de cuñas y quien sabe interpretar las cuñas sabe lo que significa. Pero no es un lenguaje como tal. El lenguaje como tal aparece cuando de repente el lugarítico se transforma en fenicio y ya dejan de poner cuñas. ¿Sabes lo que es una cuña? Coges en arcilla húmeda como una cuña, algo parecido a esto, y coges en arcilla húmeda y haces esto. Entonces, solo hacer este es la A. Si haces dos, es la B. Si haces 1 y 2 y 1 hacia abajo, es la C. Y así sucesivamente. Puedes hacer el nombre de alguien a través de 3 consonantes
consonantes, entonces coges la primera cuña, la otra 2 cuñas y otra. Entonces quien lo lee, lee las 3 consonantes y sabe cuál es el nombre de la persona. No había vocales, solo consonantes. Entonces con las consonantes ya sabías si era Manuel o era Menuel. Da igual, el hecho es que empieza, la M es la que nos importa, la N es la que nos importa y la L es la que nos importa. ¿Sí? A partir de ahí, de esas 3 consonantes se armaba un nombre. Entonces, el semítico es digamos la aparición de una lengua muy rica. Tenemos eso, después nos vamos también a América y ellos también empezaron a utilizar un sistema lo más curioso a través de formas. Y si nos vamos al sánscrito, ellos también tienen una forma, pero ya de escritura, no es de símbolos. Igual en el sumerio. El sumerio algunos eran simplemente pictogramas, era un dibujito. O los jeroglíficos egipcios, un dibujito. Y otros ya empezaron a hacer lo que nosotros llamamos escritura. Y hay una enorme diferencia entre un glifo o una figura, como hacen también los chinos, que ponen una figurita, y pueden tener 2000 figuritas, y cada figurita en sí es una palabra, la sola figurita, y a ver cómo se pronuncia, y estudian mucho su lenguaje. Pero ocurre que en la época de Enoch lo llevan a las estrellas y le enseñan un lenguaje, y le dicen, a través de estas 22 letras se te va a transmitir a ti un sistema de comunicación que será con el cual nosotros te vamos a revelar los misterios del reino de Dios. Y en un texto Abraham dice que a él le fue enseñado ese lenguaje, que es el lenguaje de los ángeles. Y ese es el dato interesante. Y uno encuentra en el paralelismo de que después del arameo y del hebreo llegan otras lenguas como el griego. Y nosotros algunas veces he hecho también la curiosidad de que estudiando el griego también hallamos un montón de códigos muy interesantes. Uno no está acostumbrado porque a lo mejor la información que se nos transmite es del hebreo y uno considera que el hebreo es cosa de la divinidad, Dios hablaba a través de los profetas, ellos escribían en hebreo o en arameo. Pero el griego es como una cuestión helénica, como una cuestión pagana, pero no es así, porque de otra manera no habían transmitido la cuestión a los gentiles a través de ese idioma. O sea que podemos estudiarlo en griego. Si cogiésemos el latín también, y en nuestro idioma también, como acabas de decir. O sea que el idioma no debería tomarse tan a la ligera, sino que cada palabra tiene un valor muy importante. El número equivalente de esa palabra, de esa letra, perdón, y de las palabras. Entonces, tengo la letra A, su peso es el 1. En cualquier circunstancia es el 1, y es importante tener en cuenta que ese es el valor de la A y ese es el valor del 1. Pablo habla de lenguas angelicales y nosotros debemos entender que si habláramos en lenguas angelicales, o sea, me refiero a 1 Corintios capítulo 13, pero concretamente si lo escribió ahí, tenemos que entender que nos ha sido dado a nosotros, precisamente porque nosotros es lo que tenemos fonética, y los ángeles cuando vienen a hablar con nosotros es cuando pueden hablar las lenguas angelicales. O sea, cuando sean como espíritus, no le vale de nada hablar las lenguas angelicales. Por lo tanto, hay una referencia muy clara, deduciblemente, ¿no? Que si Dios ha elegido ese sistema de lenguas angelicales, debemos prestarle mucha atención, porque hay claves bastante más fáciles de lo que nos imaginamos, por un lado, y bastante más trascendentales también por lo otro. Es muy importante entender eso. Sí, cuando estudiamos la cultura oriental, vemos que ellos le dan mucha importancia al sonido de cada articulación. Me refiero a articulación no del cuerpo, sino cuando articulas un sonido en particular. Nosotros lo interpretamos a través del oído, pero realmente ¿qué es el espacio vacío, sin una onda? Entonces, cuando uno va analizando la profundidad de los misterios que ellos también recibieron, se da cuenta de que el mecanismo principal de la creación de todas las cosas es el sonido. Por eso cada sonido que emitimos emite una serie conlleva un código. Sí. Por ejemplo, ellos dicen que el sonido con el cual se desarrolló la creación fue el Om. Y ellos lo ponen mucho en unas figuritas que parecen un 3 y un circulito, no sé si lo han visto mucho. ¿Y eso qué provoca esos códigos que llevan cada sonido? Un mecanismo en otro plano. Entonces, claro, nosotros sabemos espiritual, quien no sabe, pero a lo que voy es, quien no sabe del idioma, o no lo habla, supongamos un chimpancé, ninguno de ellos que tiene el gen X2P2 creo que es, no me acuerdo, el gen, ¿cómo es? FOXP2.
FOXP2, que es el que hace que nosotros hablemos. Uno no ve eso en un chimpancé o no ve, cada uno, eso sí, cada animal hace su propio ruido, su propio sonido, que también tiene un significado. Ellos cada uno hace su propio sonido en particular. No ves a un mono haciendo el sonido que hace un loro, ni un gato haciendo el sonido que hace un elefante. Es su propio sonido. Dice el los hombre, periquitos que tengo en casa. y entre los aves tienen su propio canto distinto. Y el hombre, sin embargo, se dio la capacidad de poder articular los sonidos para generar todo el potencial que es como se transmite el universo. Entonces, si el universo se plasmó en lo físico a través del sonido, quiere decir que si nosotros sabemos reinterpretar el sonido y organizarlo de forma particular, específica, quiere decir que nosotros transmitimos, sabiéndolo o no, los mecanismos compartimentados, ¿no?, y comprimidos de todo el ordenamiento universal. Imaginemos que el universo es enorme y lo primero que se desarrolló fue a través del sonido. Y empezamos a coger y lo compactamos todo a través de 22 sonidos, llamémosle 22 letras, porque es el sonido que genera cada letra, A, B, C, ¿sí? Entonces cada sonido. Así es como a lo mejor pienso que podía explicar la idea. Dime. Además hay otra cosa relacionada con el poder de la palabra. La palabra es expresión del ser humano. El ser humano, al expresar, envía unos códigos que van fertilizados de acuerdo con el conocimiento y con el pensamiento y se lanzan al espacio. Las entidades que están para captar, para controlar, para saber a quién pertenecen, son los que saben y pueden captar del individuo que viene y los pensamientos que hay dentro a través de las señales que emitimos con la voz. Porque llevan una parte en la expresión, llevan una parte del sentimiento humano. Eso es un lanzamiento de lo que somos. Cuando las entidades espirituales estudian ese código, le da como resultado saber quién somos y la parte de verdad que tiene en nuestro corazón. Por eso te da tanta importancia el hecho de cómo se pronuncia el nombre que sale en las letras I, H, V, H. El judaísmo dice, no, porque es sagrado. Entonces uno dice que Jehová, el otro que Yahvé, el otro que Yeho, el otro que... Y yo digo, bueno, es Yahvé según la pronunciación, pero para ellos es tan sagrado el solo hecho de la pronunciación del término. Y ese es lo relevante como ellos, la importancia que dan. Los hindúes, por ejemplo, dicen que cuando se sube de la esfera humana, a la esfera terrestre, a la esfera del Sol y de la siguiente esfera que es Polaris, hay un plano que ellos consideran que es el plano del sonido. Otros lo asocian con lo que llaman, por ejemplo, el Akasha, el éter, como lo llamaban los griegos. Y es decir, es algo más luminoso que la luz, pero no lo vemos. Como las ondas gamma. No las vemos, pero son más potentes que